Pues nada, como decía, pues sí, soy guía de Europa Mundo, llevo ya bastantes años con Europa Mundo, ya parte del mobiliario, y vamos a presentar un país que para mí ha sido un gran descubrimiento y es uno de los países que más me gustan. Es un país que además me parece impresionante, con una cultura, con unos ritos, con unas tradiciones que a todo el mundo yo creo que deja cuando va por primera vez con la boca abierta. Es un país que he tenido la suerte de poder estar allí 3 años guiando a pasajeros de Europa Mundo y que espero poder volver para poder guiar a los pasajeros por allí, porque es un país que como muy agradecido. La gente, realmente la gente en Japón son súper serviciales, súper amables, son muchísimos los que viven en Japón, pero no parece que hubiera tanta gente viviendo allí porque realmente pues te tratan como si fueras único, ¿no? Como si fueras el único turista que ha llegado al país. Me encanta ir por allí, me encanta seguir descubriendo nuevos rincones y seguir disfrutando de los ritos de este país. Yo digo que este país muchas veces sabe hacer de lo más pequeño las cosas más bellas. Decirles que Europa Mundo tiene una gran oferta de viajes por este país. Yo diría que es la oferta más grande que hay actualmente en el mercado, la oferta que tiene Europa Mundo. Y comentarles que, como ustedes ya conocen, lo que son las características principales de Europa Mundo, aquí Luca, él sabe bien, ¿no? Pues esa flexibilidad que tiene Europa Mundo, que pueden ser viajes rotativos, que se puede tomar solamente una parte del viaje, no es necesario comprar el viaje entero y que todas sus salidas son garantizadas, pues todas estas mismas características se cumplen en los viajes que se realizan por Japón. Es un producto propio de Europa Mundo y por tanto existe esa flexibilidad, existen esas salidas garantizadas, el poder tomar un sector, el poder hacer una parada en ruta, todo lo mismo que vemos y que ustedes ya conocen de sobra en los viajes de Europa, lo tenemos también en nuestros viajes por Japón. Así que da esa garantía de que es algo exclusivo y de que es marca Europa Mundo, la marca de Europa Mundo. Decirles que actualmente pues hay 5 bases rutas o básicas, ¿no? 5 rutas básicas en Japón, lo que es el Japón del norte, el Japón del centro, lo que nosotros llamamos como Kyoto-Osaka, que une Kyoto con Osaka y con Kobe, el Japón del sur, y luego hay una ruta que continúa hacia Corea del Sur. Y bueno, con esas 5 rutas básicas dan una combinación de más de 40 viajes diferentes y hay más de 1.400 salidas garantizadas en el circuito de Europa Mundo. ¿Y qué escoger, verdad, para ver de Japón? Con tantas rutas, con tantas salidas, ¿cuándo vamos a ir? ¿Qué es el viaje que uno tiene que recomendar a sus pasajeros? Pues yo, personalmente, esto es un criterio personal, pero personalmente, después de estar bastante tiempo por allí, yo diría que un pasajero que va por primera vez a Japón tiene que ver lo esencial, lo primordial, que no solamente son las grandes ciudades, como puede ser Tokio, Osaka, Hiroshima, sino Kioto, que es la cuna, el almacén de la cultura japonesa. Algunas ciudades que hay en el medio que ya saben ustedes que a Europa Mundo le encanta buscar la esencia de cada país, buscar esos pueblecitos chiquititos que donde nadie llega, nada más que en los autobuses de Europa Mundo. Y yo les propongo la ruta de Maravillas de Japón. Es una ruta de 15 días que empieza en Tokio y termina en Tokio. Para mí me parece que es la ruta más completa para ver un poquito de Japón, Maravillas de Japón, 15 días, y como les digo, 15 días empezando y saliendo de Tokio. Ahora bien, diremos el país de Japón. No es un país tan grande. Si lo comparamos en superficie, podría ser una Italia, unos 370.000 kilómetros cuadrados, y está dividida en 47 regiones, pero, señores, es un archipiélago que casi llega a tener más de 7.000 islas. ¿Sí? Y en este viaje vamos a ver esto que estoy diciendo, un archipiélago de casi más de 7.000 islas. De tantas islas, muy poquitas realmente están habitadas. La isla principal es la que está en el medio, ¿verdad? La más grande de todas, que es la isla de Honshu. Y es verdad que en esta isla, que es la más grande, es donde se encuentran los principales atractivos del país, donde está Kioto, donde está Tokio, donde está Hiroshima, donde está el monte Fuji. Pero después hay otras islas, como por ejemplo la segunda isla más grande, que es Hokkaido, al norte, que se encuentra la ciudad de Sapporo,
también muy conocida y donde también llega de Europamundo, a la isla de Sapporo. Luego tiene la isla de Kyushu, al sur, que es la tercera isla más grande y donde está Nagasaki, conocida lamentablemente, por la segunda bomba atómica en Nagasaki. Y la cuarta isla más grande del archipiélago japonés es la isla de Shikoku, que también llega a Europamundo, hasta la isla de Shikoku, y además a mí me gusta porque es una isla más desconocida, porque es como muy rural, donde vamos a ver muchos campos de arroz, donde vamos a ver pueblecitos chiquititos, donde vamos a vivir un poquito esa esencia japonesa, ¿no? Entonces, bueno, pues un país que no es muy grande, pero sí, como les decía, está muy densamente poblado. Son 127 millones de personas los que viven en Japón, en este archipiélago con casi 7.000 islas. ¿Cuándo ir a Japón, verdad? Pues yo siempre digo, para viajar a un país no hace falta buscar qué época. Cada momento tiene su belleza, cada momento tiene su encanto. Desde las nieves en el invierno, los meses de invierno de diciembre a marzo son bastante fríos, caen nevadas, no solamente en las montañas, sino en las ciudades también. Ya sabemos que uno de los periodos que todo el mundo quiere ver es el florecimiento del cerezo, conocido en Japón como el Sakura. Sakura es cuando florece el cerezo, es en primavera. Lo que pasa es que dura muy poquito tiempo. La flor del cerezo en realidad se pueden ver tan solo durante 2 semanas, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil que cuando viene el pasajero y dice, yo quiero ver la flor del cerezo, porque es uno de los momentos, digamos, principales, históricos en Japón, es muy complicado decirles cuándo es el momento exacto. Varía. Depende del año, va variando, a veces un poquito antes, a veces un poquito más tarde. Suele ser finales de marzo o principios de abril, pero como digo, es difícil poderle decir a sus pasajeros justo esta fecha, porque quizá este año se adelanta o se atrasa, ¿no? Pero decirles siempre que Japón es hermoso en cualquier época del año. Entonces, tenemos el invierno, como les decía, temperaturas muy frío, primavera, donde comienzan a salir las flores, donde comienzan a salir la flor del cerezo, donde está todo precioso, ¿sí? Temperaturas que comienzan a ser más agradables, comienzan a irse el frío, comienza a irse la nieve, ¿eh? Luego tenemos el verano. En el verano es húmedo en Japón, hay bastantes lluvias y tifones, ¿sí? Sobre todo, pues el mes de septiembre suele haber algunos tifones, y la temperatura alta. Y luego otro periodo muy bonito para visitar Japón es en otoño. En otoño se vive lo que se llama el momiji. Al igual que el florecimiento del cerezo lo llaman sakura, en el otoño, cuando los bosques comienzan a cambiar de tonalidad, comienzan a convertirse de un verde a un naranja, amarillo, rojo incluso, es el momiji que es el otoño para los japoneses. Es una época preciosa que va desde octubre a diciembre de nuevo. Así que, como digo, cualquier época es buena para visitar Japón. Es un país que enamora. Es un país que realmente, como les digo, va a dejar impresionado para aquellos viajeros que van por primera vez y para los que van por segunda, tercera o por cuarta vez. Una cosa muy importante que deberíamos tener presente en Japón para sus pasajeros. Les decía que es un país relativamente pequeño en superficie y que tiene 127 millones de habitantes. Quiere decir que el espacio en Japón está muy valorado. Además, tengamos en cuenta que de esos 377.000 kilómetros cuadrados del país, el 80% son montañas. 80%. Nos queda muy poquito espacio para vivir. Espacio que es habitable. Quiere decir, como les digo, el metro cuadrado en Japón está muy valorado. ¿Por qué les comento esto? Porque una de las cosas que sus pasajeros tienen que tener en cuenta es el espacio de las habitaciones. Miren aquí. Esto, ahora va a aparecer en la foto, esto es un hotel cápsula. Y van a ver que son como nichos, ¿verdad? Que van a ver como si fueran pues, unos espacios chiquititos
los nichos, en donde a veces la gente alquila estos espacios para poder dormir, ¿sí? Ojo, no vamos a dormir en estos hoteles, en los hoteles cápsulas. Es verdad que nuestros clientes no duermen ahí, lo pongo como un ejemplo, es a veces como una característica, ¿no? De decir, el espacio es tan valioso en Japón, que hay hoteles que tienen un espacio muy, muy reducido, ¿no? Nuestros hoteles siempre van a ser hoteles de 4 estrellas, hoteles pues 4 estrellas superior, hoteles modernos, ¿sí? Por lo general están la mayoría en el centro de la ciudad, ¿sí? Pero es verdad que pues las habitaciones tienen espacio reducido, tienen un espacio reducido. Ahí creo que están viendo ahora el hotel cápsula, ¿verdad? Esos nichos, que como les digo es como un ejemplo para que vean el tipo de hoteles que hay en Japón, pero nuestros pasajeros no duermen ahí, no duermen en esos hoteles cápsula, sino que generalmente esos hoteles son utilizados por las personas de negocio, ¿no? Hombres de negocios que van a trabajar, que tienen poco tiempo quizá y alquilan ese espacio para pasar una noche y estar cerca de su lugar de trabajo. Pero como les digo, nuestros hoteles son de 4 estrellas, todos ellos, desayuno buffet, son hoteles muy céntricos, pero es verdad que el tamaño de la habitación es reducida porque, como les digo, el espacio en Japón pues es muy valorado, es muy reducido para todas las personas que viven allí, en un espacio tan pequeño. Y bueno, nosotros nos Y vamos a ir Vanessa, ahora una a comenzar consulta. nuestra visita. Sí, Lucas. Pero, y también existen algunos, porque había visto ahí, para dormirme una siesta, por ejemplo, no sé, tengo una horita, 2 horitas entre una cosa y la otra del trabajo y me quiero dormir una siesta, ¿existen también algunos más económicos que estos hoteles? Sí, 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 sí. Ahí a veces, bueno, es muy curioso, ¿no? Es tan caro el espacio en Japón que es verdad que hay gente pues que quizá vive en esos espacios tan reducidos o comparten un piso pequeñito, ¿eh? Allí los pisos son muy pequeños. Y hay hoteles, como dice Lucas, como viendo, simplemente para descansar durante un pequeño tiempo y después continuar. Y después pues una siesta o para aquel persona de negocio que salió muy tarde de la oficina y vuelve de nuevo muy temprano en la mañana y entonces pues simplemente se queda tiempito pequeño ahí. ¿Sí? Bueno, pues ahora comenzamos un poquito a viajar. Como les decía, yo había escogido el viaje de Maravillas de Japón, que me parece como un viaje muy completo de 15 días que visita lo principal de Japón y cosas que quizás no están en mente de algunos pasajeros. Recuerden que, como les decía al principio, pues los circuitos de Japón son producto propio de Europa Mundo. Entonces, igual que tenemos en Europa, pues también en Japón tenemos traslado nocturno. Tendremos un traslado nocturno en Tokio, tendremos un traslado nocturno en Kioto y un traslado nocturno en Osaka. ¿Y dónde vamos? Pues a los lugares más emblemáticos nocturnos de la ciudad. En el caso de Tokio, nos reciben, tenemos nuestro traslado de llegada, nos reciben en el aeropuerto y nos llevan al hotel. Y ese mismo día de llegada tenemos un traslado nocturno en el que vamos a ir al barrio de Shinjuku. Shinjuku es un barrio comercial, el barrio de la administración, ¿sí?, de Tokio, es el barrio de las luces, ahí pueden ver en la pantalla los neones, la calle principal de Shinjuku, es donde se encuentra el barrio de Kawaguchiko, el barrio rojo o nocturno de Japón, y es también donde vamos a ver pues las salas de karaoke, de pachinko, que luego explicaré un poquito lo que es. Pero ¿cómo vamos a llegar hasta aquí? ¿Cómo van a llegar sus pasajeros hasta aquí? Aquí vamos a tener la cena incluida. Vamos a llegar en metro. Y ahora aparecerá en su pantalla un mapa del metro de Tokio. Es la línea de metro más grande que hay en el mundo. El metro de Tokio tiene 300 kilómetros, ¿sí? Es un auténtico laberinto. 20 líneas diferentes, con más de 260 estaciones, ¿sí? ¿Por qué hacemos este traslado en metro a Shinjuku? Por 2 razones. La primera, hay que experimentar, y los viajes a Japón que pone Europa Mundo son para que experimentemos el país, para que lo vivamos, ¿sí? El pasajero que va a Japón,
con Europa Mundo realmente va a saber lo que es un Japón. Va a poder dormir en los hoteles tradicionales japoneses. Va a poder ponerse un yukata, que es el kimono que utilizan para estar en casa. Va a poder probar la gastronomía japonesa. Y vamos a viajar en metro, porque es el transporte más utilizado que hay en la ciudad de Tokio. ¿Sí? Como les digo, un metro con 300 kilómetros, con más de 260 estaciones. Es un metro que realmente utilizan 20 millones de pasajeros diariamente. Y nosotros lo vamos a utilizar. Y esta manera de utilizarlo es vivir una experiencia, montar en el metro de la ciudad y al mismo tiempo, señores, lo que hacemos es que sus pasajeros se sientan confiados, que aprendan cómo hay que sacar el ticket, qué es lo que vale el ticket, cómo se pasa con la maquinita, cómo averiguamos cuál es la línea que va para acá, para allá, porque van a tener también su tiempo libre en Tokio y la gente se quiere mover y la forma más fácil, más sencilla para moverse es en metro, ¿sí? Así que, bueno, pues hacemos este traslado. Tenemos cena incluida en Shinjuku, tenemos un paseíto, damos un paseo con guía que nos lleva por las calles principales, y tenemos cena incluida. Otra cosa importante en el producto de Europa Mundo, siempre tenemos todos los días o bien una comida o una cena incluida. ¿Sí? Y bueno, pues en este caso aquí siempre van a ser comidas tradicionales japonesas. Vamos a experimentar la gastronomía japonesa. Es muy importante vivir esto. Un país no solamente la historia, no solamente son sus monumentos, sino que también la gastronomía es parte de la cultura de un país y queremos que sus pasajeros experimenten la gastronomía japonesa. Por eso, la comida o cena que tenemos en casi todos los días incluidos suelen ser comidas tradicionales, típicas de Japón. Suelen ser comidas tradicionales. Y nosotros en esta cena vamos a ver el shabu shabu, que es una comida típica de carne que se va cocinando en el momento que nos la ponen en la mesa, lo vamos haciendo todo directamente. Después volvemos con el metro al hotel y al día siguiente es cuando vamos a tener la visita panorámica de Tokio. La ciudad de Tokio, una ciudad increíble, un centro económico, centro universitario del país, es el centro político actualmente, ¿sí? La visita de Tokio, señores, dura 5 horas. 5 horas. Por la mañana salimos con el autobús, con nuestro guía, que nos va a ir contando un poquito la historia de esta ciudad. Esta ciudad se convirtió en la capital del país a partir del 1868, en el año en que Japón se abre y se abre al mundo, al exterior. En esta visita panorámica, nosotros vamos a conocer los principales monumentos de la ciudad, como es, por ejemplo, el templo de Meiji. El templo Meiji es uno de los templos principales. Es un templo de madera, es un templo que está dedicado al emperador Meiji y a su esposa Shoken, ¿sí? Todo de madera, que se encuentra dentro de un bosque de cedros, un bosque que tiene más de 100.000 árboles. Y una curiosidad, ese bosque pues los árboles fueron donados por personas de diferentes partes de Japón. Fue construido gracias a las donaciones de las personas. El emperador Meiji es muy querido en Japón porque fue el emperador que abrió Japón al exterior. Hasta 1868 Japón estaba completamente aislado. Durante el paseo de Tokio vamos a pasar por el barrio de Akihabara, que es la meca del anime, del manga, de los videojuegos. Vamos a ir a Shinjuku, a Senshoji, al barrio de Asakusa, donde está el templo que vemos en las imágenes, el templo budista más grande de Tokio. Esa es la puerta, ¿verdad? La puerta de Kaminamiru, que es donde se encuentra el farol rojo, esa farola roja de 670 kilos. Vamos a pasear por allí, es un lugar súper animado, lleno de tiendas, donde vemos también muchos japoneses con sus vestimentas tradicionales. Y vamos a aprender, durante este City Tour de Tokio, vamos a aprender entre las dos religiones que conviven en el país, el budismo y el sintoísmo.
Son dos religiones, ¿sí? El sintoísmo es la religión originaria de Japón. Es la religión más antigua del país y que es originaria de allí. El budismo fue traído desde China. Y bueno, pues hoy en día estas dos religiones se complementan, ¿sí? Estas dos religiones se van complementando y es muy difícil separar lo que es el budismo del sintoísmo. Al terminar nuestra visita, les volvemos a llevar o bien a la zona de Ginza, que tenemos en la imagen, sí, que es la zona moderna, donde está, es como si fuera los Campos Elíseos o la Quinta Avenida de Nueva York, está llena de tiendas de lujo, de cafés, de restaurantes, y bueno, pues les llevamos a la zona de Ginza, por si quieren mirar allí, quedarse pues observando las calles, o bien si quieren darse un paseo por el río Subidagua. Ahí tenemos también que este día tenemos el almuerzo incluido y como les estaba diciendo antes, pues el almuerzo es siempre comida tradicional japonesa. Les digo un poquito que, como les decía, no hay que tener miedo a la comida japonesa, es muy sana, es muy saludable. Y siempre yo les comento a los pasajeros, tranquilos, si la comida que toman con Europa Mundo no les gusta, bueno, pues luego en la tarde, en la noche o en la comida que tienen libre, se desquitan y pueden ir al McDonald's si quieren, ¿verdad? Pero, como les digo, comer comida japonesa es algo que nos va a introducir más al país. Y los viajes a Japón con Europa Mundo lo que hacen es que vamos a experimentar esta cultura, una cultura rica, rica. Y bueno, nosotros después de terminar la visita, miren, aquí les pongo también una imagen dentro de los monumentos que vemos durante nuestro City Tour, que es el templo de Senjoji. En este templo se encuentran enterrados 6 de los 15 shogunes de la familia Tokugawa. Los Tokugawa es una familia muy importante porque fueron los que trasladaron la capital de Kioto a Tokio en el año 1603. Los Tokugawa fueron los que crearon el shogunato, ¿sí? Y los Tokugawa estuvieron desde el siglo XVII hasta 1868, cuando el poder lo vuelve a recuperar el emperador. Durante el periodo del shogun, ¿sí? el emperador prácticamente había quedado como una marioneta, prácticamente como una marioneta. Y bueno, pues como les digo, en 1868 la familia de Tokugawa desaparece, bueno, acaban con ella realmente y comienza de nuevo el periodo del emperador Meiji. Y en este templo que vemos, el templo de Sonjoji, pues además que es un templo muy importante porque 6 de estos shogunes de la familia Tokugawa se encuentran enterrados, además se encuentra al lado de la torre de Tokio, ¿sí? La torre de Tokio es uno de los símbolos de la ciudad. La torre fue construida en 1958 y es una copia de la Tour Eiffel. ¿Lo ven? Es una copia, ¿sí? Simplemente que esta es 13 metros más alta que la Tour Eiffel, que la Torre Eiffel de París. Y es que cuando Japón se abre al exterior, pues empieza a imitar todo lo que había fuera. Comienzan a mandar fuera a estudiantes, a personas con estudios, para que vean lo que hay fuera, para copiarlo y volver y mejorarlo, ¿sí? Dentro de este templo de Sonjoji también tenemos las imágenes de los Jisos. No sé si Lucas, ¿lo estáis viendo la imagen? Es que me parece como que se quedará la imagen cortada. Hola, Vane. ¿No? Sí, las imágenes van bueno, muy despacio. Sí. Las imágenes van muy despacio a cómo vas vos. No sé si será por la conexión o por el ¿verdad? sistema es que me estoy dando cuenta. Digamos, vos vas hablando de imágenes que vas viendo, pero en la pantalla nosotros no lo vamos viendo, pero más tarde. De hecho, nos pasó lo mismo con con las cápsulas o los ejemplos que ibas dando. Ya. Voy a ver si hago un poquito más despacio, ahí, a ver si va más rápido. Bueno, los ISOs ahora sí que los veis. Videos, fotos. Sí. Vale.
Vale, pues los gisos, como veis ahí en pantalla, ¿verdad? Los gisos son pues unas esculturas de piedra que son los guardianes de niños que murieron antes de nacer o que murieron al nacer o que murieron muy, muy chiquititos, pero también son los guardianes de los viajeros. Y ahí en el templo de Sosoji, el que estaba al lado de la torre de Tokio, pues están estos gisos. Y nosotros les vamos a ir a ver, porque como son guardianes de los turistas, de los viajeros, pues fijaros que la gente les lleva y les pone esos gorritos, baberos, les trae juegos, les pone flores, ¿sí? Para que protejan las almas de los niños, pero también los turistas llegan hasta allí para llevarles algún presente, algún regalo, para que nos proteja en nuestro viaje. Y nosotros pues también vamos a visitarles para que así nos protejan y nos den protección para el resto de nuestro viaje. Son los gisos, los guardianes de los niños y de los viajeros. Son muy queridos, es una de las deidades más queridas del sol naciente. Durante el City Tour de Tokio también paramos en el Palacio Imperial. No podemos entrar al Palacio Imperial. Ahora se va a poner la imagen, es que va muy lento, ¿sí? No podemos entrar al Palacio Imperial. Solamente se abre, es la residencia del emperador, y solamente la abren en 2 ocasiones, en Año Nuevo y cuando es el día del cumpleaños del emperador. Pero bueno, alrededor de lo que es el palacio, pues hay un bosque, hay unas 100 hectáreas de parque, de ríos, puentes, y nosotros vamos a parar allí pues, en uno de los lugares más emblemáticos del palacio, que es el puente de Nijubashi. Y el puente de Nijubashi, pues es el puente que de entrada al Palacio Imperial. Y en la tarde en Tokio tenemos tiempo libre, el tiempo libre donde pues vamos a tener tiempo para dar un paseo por el río Sumidagawa, para subir a alguna de las torres de Tokio y ver las vistas panorámicas, para ir a lo que es al cruce de Shibuya. Lucas, ¿a ti Tokio qué te pareció? A mí me pareció alucinante, me pareció una ciudad que podés caminar a cualquier hora, por ejemplo, y te sentís súper confiado, súper tranquilo. Y que más allá de que no entendés, que no entendés nada, porque no les entendés nada, es gente súper simpática, que por ahí si te ve un poco desorientado con un mapa y demás, como que se te acerca, te sonríen primero, como una lección de amistad o de que no sientas miedo. Y hasta me han acompañado 200 metros, 300 metros, porque vos le tratás de indicar en tu inglés y ellos en su inglés, que muy poco lo hablan, y te llevan por ahí hasta un lugar. Me pareció una ciudad súper fácil Sí. de manejarte. De hecho, de manejarte ya sea en el metro, en los trenes estos de cercanía. Sí, la Los verdad que sanitarios, lo que por dice Lucas, ejemplo, tenés ¿no? sanitarios por toda la ciudad, no tenés que estar entrando y preguntando, no sé, en un restaurante o en un bar si podés ingresar al baño, si estás caminando y tenés la necesidad, y son súper limpios, súper cómodos. Es decir, la verdad que me pareció una Sí. ciudad, y hay algo que me Es, pareció, no sé si te sí, parece a vos, si te pasa a vos, Vane, o a los demás agentes de viaje. Hay ciudades que uno va y dice, bueno, ya está, ya conocí esta ciudad, me gustó mucho, me pareció interesante, me gustó esto, me gustó menos, y listo, digamos, no piensas volver otra vez. Pero hay ciudades que te dan para decir, bueno, da para volver más de una vez. Yo a Tokio las coloco dentro de las ciudades que me da para volver más de una vez. Si la coloco al lado de un Estambul, la coloco al lado de un Madrid que voy todos los años, la coloco al lado de un Londres, es decir, la coloco al lado de un Nueva York, de esas ciudades que volvería 1 y 2 y 3 veces sin ningún problema. y lo que dice Lucas, ¿no? La gente es verdad que no habla inglés, pero son tan serviciales que si tú intentas
en inglés, no hablan. Es curioso que es un país tan avanzado tecnológicamente, pero no controlan el inglés. O sea, de hecho, hay a veces en hoteles que no hablan inglés, que es muy curioso. Una gran sorpresa cuando uno llega allí y ver que realmente no te entienden en inglés, que piensas que con la tecnología, los avances, no sé, que como tienen que ser más globales, pero no es cierto. Y ver que aunque no te entienden, hacen todo lo posible por entenderte, te acompañan, te llevan esos metros, como dice Lucas, te acompañan para que tú encuentres el camino. Luego, una curiosidad, Lucas, el ver tanta gente, pero tan ordenada. O sea, tan Sí, bueno, ordenados realmente. el cruce ese que estás mostrando, Ya, lo sí, increíble, lo increíble es que no haya ruidos. sí. Puedo decir, bueno, tanta gente, hay gente que, hay personas, por ejemplo, que le da fobia el que haya tanta gente, pero acá es que sí que hay mucha gente, pero si tenés fobia a la gente, la realidad es que no sentís esos ruidos o esos mareos que te pueden surgir. Lo que sucedió en ese cruce era que se estrenaba justo una película la película de Avengers, y vos escuchabas por los altoparlantes de las calles, que cuando estabas ahí, digamos, la introducción a la película, escuchabas el sonido y escuchabas eso en vez del ruido de las personas o de que hablen muy fuerte, ni nada de eso. Sí, sí, sí. Bueno, pues como le decía, pues bueno, la visita de Tokio es muy completa, dura como pues eso, unas 5 o 6 horitas, pero haciendo paradas en el templo de Sesshoji, donde está la Torre de Tokio, en el templo de Meiji, donde es uno de los templos santuarios más visitados por los habitantes de Tokio, porque está dedicado al emperador Meiji, que como les digo, pues fue el emperador que abrió Japón hacia el exterior. Visitamos también el templo de Senshoji en Asakusa, donde tenemos un tiempo libre que está lleno de tiendecitas. Pasamos por el barrio de Akihabara, la meca de los juegos, del manga, del anime. Y luego ese tiempo libre, ¿no? Pues o bien uno puede quedarse en Ginza para recorrer la calle, como les digo, que es como la calle de la Quinta Avenida de Nueva York, donde, pues aquí le muestro una foto donde pueden entrar en lo que es el edificio de Nissan, tomarse un café con su cara, es algo espectacular, ¿no? O bien pueden dar un paseo por el río, subir a Gawa, o bien subir a una de las torres, como les digo, de Tokio, como era la Tokyo Sky, ¿no? Que tiene 620 metros de altura y que se ve todo Tokio. O sea, que es una ciudad que da mucho juego, que tiene mucho que ver. Pero nosotros no nos vamos a quedar solo en Tokio y vamos a continuar nuestro viaje. Nos vamos hacia otro de los iconos de Japón, que es el monte Fuji. El monte Fuji es muy venerado por los japoneses, es la montaña más alta del país y nosotros lo primero vamos a llegar hasta este parque, el parque Darakuyama, el parque donde tenemos esta pagoda de 5 pisos y, si el tiempo lo permite, tenemos unas vistas espectaculares del monte Fuji, como estamos viendo ahí atrás, del monte Fuji. Y después vamos a hacer una visita también al santuario de Fujisenge, un santuario que se encuentra a los pies del Fuji, un santuario que está dedicado a uno de los muchos kami, el sintoísmo que les decía que es la religión oficial y originaria de Japón, pues es una religión que adora a muchos dioses y los dioses se llaman kami y en este caso aquí en Fujisenge se está dedicado al dios del volcán, ¿sí? Es un santuario precioso en el medio del bosque, en el medio de un paisaje increíble. Este mismo día también nos vamos a subir a 2.300 metros de altura, que es donde termina la carretera, que sube hasta la cima del monte Fuji, y ahí suben muchos japoneses, porque desde aquí comienzan después su ascensión hasta la cima del Fuji, hasta arriba del todo del Fuji. Y bueno, el Fuji tiene 3.776 metros de altura, pero hay esa carretera que sube a 2.300, que es donde nosotros vamos a subir. Bajaremos de nuevo y nos vamos al lago Kawaguchiko. Y en este lago vamos a hacer un recorrido en barco, porque desde este lago es de donde se tiene una de las mejores vistas del Fuji. El Fuji es algo sagrado por los japoneses, es muy venerado por los japoneses. Fuji significa riqueza del samurái, ¿sí? Riqueza del samurái, y es una montaña sagrada para ellos. Miles de turistas vienen aquí para conocer el monte Fuji de cualquier parte de Japón, ¿eh? Tienen que haberlo visto una vez en su vida e incluso dicen haber alcanzado la cima una vez en su vida. Y esta noche
dormimos en un lugar especial, dormimos en uno de esos hoteles tradicionales japoneses, que es un ryokan. Y un ryokan es un hotel tradicional japonés donde las habitaciones tienen pues el futón en el suelo, la cama en el suelo, donde nos vamos a encontrar al llegar un kimono, es un yukata, de algodón, para que nos lo pongamos. Los ryokanes son hoteles tradicionales típicos japoneses con aguas termales. Tienen un onsen. Un onsen son las aguas termales donde podemos utilizar. Tiene una decoración hermosa, con estructura de madera, de bambú, con puertas correderas, ¿sí? De papel. Vamos a bajar todos a cenar con nuestro yukata. Y vamos a hacer una cena tradicional japonesa, tradicional, típica japonesa, ¿sí? Es espectacular, es una de las experiencias más bonitas que se viven en los viajes de Europa Mundo. Creo que Lucas, tú fuiste allí con Lutaro, con tu hijo, ¿y qué le pareció a él? Le pareció increíble, le pareció una experiencia increíble. Dormimos en ese ryokan que estabas mostrando y nos encantó. De hecho, él me decía, mañana el hotel va a ser el mismo, me dice, o van a ser como estos, porque claro, nosotros veníamos del hotel, que estaba muy bien, en Shinagawa, del Prince Shinagawa, pero me decía, yo quiero dormir acá así en el piso. Y Sí, la realidad es que sí. dormimos súper cómodos y después nos metimos en bueno, que ya lo vas a contar, pero bueno, y el tema de la cena también de la noche, la realidad es que también se habituó súper fácil a la comida. Y algo que hacen los guías de Europa Mundo, que nos parecía también muy bien para los pasajeros, para los que no quieran tener la experiencia de la cena típica japonesa, es que antes paramos en un 7-Eleven, que Lautaro con los 7-Eleven encontró flan. Por ejemplo, encontró unos Sí. potecitos de flan que vendían. Le faltaba el dulce de leche. En un momento me dice, ¿y el dulce de leche hay para comprar dulce de leche? Le digo, no, olvídate, lo vemos en Argentina, pero tienen también los 7-Eleven, el guía va a parar y en eso Vanessa o cualquiera de los equipos de guía siempre está atento, pero nos encantó el Ryokan, Vanessa. Pues sí, la verdad es que es una experiencia muy bonita, muy, muy bonita. Al principio el viajero tiene un poco miedo como de dormir en el suelo, porque como les digo, el futón es en el suelo, es típico tradicional japonés, pero cuando salen de allí todo el mundo sale maravillado. La comida es excepcional, es típica japonesa. Es cierto que quizá no es del agrado de todo el mundo, entonces pues paramos en un supermercado, en un 7-Eleven que hay por todas partes en Japón, para las personas para que pues compren alguna cosita por si pues quizá no les gusta, pero como yo les digo siempre, es una experiencia, señores, es una experiencia, hay que vivirla, es donde vamos a vivir realmente el auténtico Japón. Y bueno, es una noche, no todas las noches son así. Después volveremos a los hoteles normales de 4 estrellas, pero esta noche hay que vivirla pues como si fuéramos un japonés más. Y la verdad es que todo el mundo sale encantado y sale como Lutaro, ¿verdad? Sale diciendo otro hotel como este. Y al día siguiente continuamos nuestro camino hacia Kioto y por el camino, como les decía, vamos a conocer algunos lugares maravillosos, como es el que tenemos en la foto, y Yaso no Sato Nemba, es un pueblecito precioso, totalmente reconstruido, porque en 1966 pues, fue arrasado por una corrida de tierra, ¿sí? Y tiene estas casas de paja de 1 metro de grosor, el tejado, ¿verdad? Para poder pues, que resbale el agua y la lluvia que cae durante el año. Es un lugar también donde hacer unas fotos maravillosas y donde además, pues como están viendo en la foto, se puede alquilar un kimono o Sí, traje acá de seguí tu samurái. consejo, acá seguí tu ¿A consejo, que sí? Vanessa. Fui a la casita Fantástico, número, lo ¿no? que me dijo Vanessa, es decir, lo que le dice Vanessa y lo que le dice a todos los pasajeros, que yo iba como un pasajero más, obviamente. Sí, Ir a la casa número 12, primero que todo, sí, de hecho fuimos los primeros. sí. Eh, y no nos entretuvimos en el camino con ningún lugar ni nada de eso, y nos pudimos también poner de personajes de samuráis. Sí. Sí, sí, sí. Es una experiencia el poderse poner ese traje, el ver lo que pesa un traje samurái, Lucas.
lo que pesa y bueno, y hacerse unas fotos bonitas por ahí, por ese precioso pueblecito. Visitamos también las cataratas de Siroito, son preciosas, en un paraje espectacular. Estas que veíamos pues eran como las cataratas de mujer, ¿no? Porque como si fuera como un velo de hilo por esos chorritos de agua. Hacemos una paradita ahí. Vamos a la ciudad de Nagoya, que es también una de las ciudades principales de Japón, y Nagoya es muy conocido porque en ella se encuentra la fábrica de Toyota. Toyota actualmente es la fábrica de automóviles más grande que hay en el mundo. Es la que más automóviles vende en el mundo. Y nosotros lo que visitamos es el Museo Toyota, donde nos cuentan un poquito de la historia de esta empresa, de estos automóviles, y donde vamos a ver también diferentes automóviles de diferentes épocas. Y llegamos a Kioto. Kioto es una ciudad excepcional. Nosotros vamos a dormir 2 noches en Kioto y vamos a tener, por supuesto, nuestra visita panorámica en Kioto. Una visita que, al igual que hemos hecho en Tokio, son una visita de unas 5 horas, donde el guía nos va a ir contando un poquito la historia. Kioto pues, fue la cuna de gran parte de la cultura japonesa, es donde se ha elaborado gran parte de su cultura, de su artesanía, de donde procede la religión, las ideas. Le llamamos el almacén de la cultura de Japón. Y Kioto la capital del país hasta 1868, hasta este año, como les digo, que se agranda. Lo primero que visitamos es lo que están viendo en las imágenes, el templo de Fushiminari. Es un templo precioso, un templo donde hay un camino de 4 kilómetros, todo lleno de toris, que son esas puertas, es como si fuera un túnel por donde pues, nuestros pasajeros pueden ir caminando para ver el templo de Fushiminari, el templo donde fue rodado Memorias de una geisha. También visitamos el Palacio Imperial que duró como residencia del emperador hasta el 1868. Actualmente solamente se celebran allí pues algunas coronaciones o ceremonias especiales, ¿sí? Y en la tarde tenemos un traslado al barrio de Gion, que estamos viendo en las imágenes, un barrio precioso, un barrio pues con casitas de madera tradicionales, que son las machillas, las casas de madera, con esos farolitos, ¿verdad? Que anuncian si son restaurante, si son las ochayas, que son las casas de té, y donde tendremos tiempo para cenar, para probar pues algo típico de la gastronomía japonesa, incluso probaremos suerte para ver si vemos alguna geisha o maiko, o incluso se puede llegar a ir a un karaoke, ¿verdad? Los japoneses son fanáticos del karaoke, es uno de sus pasatiempos, pues que más les gusta cantar, reunirse en una mesa de karaoke donde cenan, donde beben y donde se ponen a cantar. Entonces, bueno, es una experiencia bien bonita, y como les digo, pues durante esa visita de Kioto, pues es una visita bastante completa. Además del templo de Fushiminari, que veíamos ahí en las imágenes con esos túneles de toris rojos, ¿sí? Que como les digo, ahí se grabó la película de Memorias de una geisha, pues también visitamos este otro templo, que es el templo de Kinkakuji. Es un templo maravilloso, también en un lugar excepcional, el paisaje de Japón realmente es precioso, y el templo de Kinkakuji pues se encuentra donde antiguamente estaba la villa de un antiguo shogun, el shogun Ashikaga, ¿verdad? Y se convirtió en un templo zen. Y en Kioto también vamos a visitar un bosque de bambú, el bosque de Arashiyama, está a 30 minutos de bambú, y el día que salimos de allí, antes de ir para Osaka, vamos a visitar este bosque de bambú, bien bonito. Importante decirles, en el traslado que tenemos en Kioto en la noche, que vamos a ese barrio de Gion, como les digo, hay la posibilidad de ver a maikos y a geishas por allí. Al día siguiente, como les digo, al día siguiente nosotros vamos al bosque de bambú, vamos también, ahí al lado del bosque de bambú vamos a visitar otro templo de Tenryū, pero luego nos vamos a dirigir a Nara. En Nara es otra de los almacenes de la cultura japonesa, ¿sí? Aquí se encuentran 8 monumentos o templos declarados Patrimonio de la Humanidad, y nosotros vamos a visitar el más espectacular de todos, que es el que tienen en la foto, que es el templo de Todaiji, donde se encuentra
el gran Buda. ¿Sí? Ese templo que ustedes están viendo en la imagen es la estructura de madera más grande del mundo. Y eso que imagínense, esa estructura se quemó en varias ocasiones y esa estructura, ¿sí? Actualmente es un 33% más pequeña de lo que era antiguamente. Dentro de este templo se encuentra el Gran Buda, que están viendo en la imagen, una escultura de bronce de 15 metros de altura, ¿sí? Con 500 toneladas. Fíjense, para que tengamos una idea, los ojos, ¿sí? Tienen 1 metro. Un metro de longitud. O la nariz, por ejemplo, pues sobresale medio metro de la cara. Para que tengamos una idea de la magnitud de esta escultura que vemos allí. Damos un paseo también por el bosque que hay alrededor de este templo y es el bosque de Naracoén y en él vamos a ver estos ciervos, hay 1200 ciervos que se acercan a nosotros, se acercan a las personas. Intentan comerte todo lo que tienes en la mano, por eso es muy importante tener precaución con el plástico, con el papel que llevemos en la mano, porque estos ciervitos se acercan a nosotros. Los podemos acariciar y tomar fotos divertidas como la que tienen en la imagen. Y después de Nara tenemos el almuerzo incluido y nos vamos a ir a otro de los grandes monumentos de Japón. En concreto este es el templo de Honryuji y este templo, señores, fue el primer patrimonio de la humanidad que tuvo Japón, el primer monumento declarado patrimonio de la humanidad. Este templo de Honryuji tiene la pagoda de madera más antigua del mundo, de madera, data del siglo VII. La pagoda era un lugar sagrado, era el lugar donde normalmente solamente podían entrar los sacerdotes, actualmente no se puede entrar en ella, y donde pues se dice que se encuentran las cenizas del Buda, el Buda que te lleva hasta la iluminación. Este día llegamos a Osaka. Osaka es la tercera ciudad más grande de Japón, con casi 3 millones de habitantes. Nosotros dormimos en Osaka y tenemos un traslado nocturno al barrio más luminoso, al barrio más nocturno de Osaka, que es el barrio de Dotonbori, lleno de restaurantes, llenos de luces, ¿sí? Y bueno, hacemos un paseo con nuestro guía, que nos va a mostrar un poquito, pues, cómo es Dotonbori. Como ven, está todo lleno de restaurantes. Osaka es como la capital de la gastronomía japonesa. Aquí ustedes podrán probar el cangrejo, que es uno de los platos típicos, o, ¿por qué no?, el fugu. El fugu es el pez globo, que ya saben que tiene que estar muy bien preparado para que no sea peligroso, porque es venenoso, es muy venenoso, como un poquito de fugu, pues la gente puede morir. Es un barrio bien animado que recomendamos que no solamente se queden ahí en los restaurantes, está lleno de tiendas, como ven, lleno de gente, que es lo que les comentaba antes con Lucas, ¿verdad? Que a pesar de haber tantísima gente en Japón, es todo tan ordenado que no se siente que haya tanta gente. Y después de dormir en Osaka, vamos a continuar nuestro camino hacia Okayama y vamos a ver un castillo típico japonés, el castillo de Himeji. Es uno de los 3 castillos más bonitos japoneses. Le llaman la garza blanca por ese color. El color no solamente es decorativo, sino que es ignífugo, es decir, que para evitar que se quemara, porque los castillos japoneses son construidos en madera. Ahí vamos a conocer un poco de los samuráis, de cómo vivían, de cómo eran los samuráis, ¿sí? Los guerreros japoneses, que tenían un código, el código ético que era el Bushido, el código de los japoneses. Y entrando en el castillo, tenemos la entrada incluida, vamos a ver cómo se construían estos castillos. Fíjense que este de Himeji está construido en lo alto de una colina defensiva, por donde se veía si llegaba el enemigo, pero como curiosidad decirles que estos castillos nunca fueron utilizados como los castillos en Europa, ¿sí? Estos castillos realmente, como se podían conquistar, era a través de los ninjas,
¿sí? Sabemos las películas de samuráis y ninjas, los ninjas que entraban en la oscuridad, sin ser vistos, sigilosos, y así era como se hacían con el poder del castillo. Y dentro, cuando estemos dentro caminando por sus torres, por sus patios, vamos a ver que todo es de madera y que muchas veces cuando vamos andando, el suelo hace un pequeño ruidito como si fuera un silbido, suena al pisar. Y eso era para avisar de que alguien estaba entrando, de que alguien que realmente no debía estar ahí estaba entrando, ¿sí? Para poder protegerse del invasor, ¿eh? También en este camino hacia Okayama vamos a visitar otro templo, en este caso es el templo de Enjoji, y este templo de Enjoji es donde se rodó la película del último. O sea que es impresionante, todo de madera, como ven ahí a mano izquierda, todo de madera, todo bordeado de bosque. Como les decía, el 80% de Japón es bosque. Y bueno, es un templo muy, muy bonito. Para llegar hasta él hay que ir caminando durante 25 minutos a pie por un camino de bosque, pasando por diferentes esculturas de Buda, como la que tenemos ahí en la imagen, ¿sí? Se va pasando hasta llegar a el templo de Enjoji, donde se grabó la película del último samurái. Y también en este camino hacia Okayama vamos a conocer los jardines de Korakuen, otro de los grandes atractivos de Japón, sus jardines. Los jardines siempre son lugar de retiro, lugar de meditación, lugar de inspiración, ¿sí? Y bueno, pues tiene algunos de los más hermosos, y el jardín de Korakuen, de Okayama, se dice que es uno de los 3 jardines más bonitos de Japón. Dormimos en Okayama para continuar al día siguiente, continuamos nuestra ruta hacia Hiroshima, y vamos a ir seguir conociendo algunos de los lugares menos visitados por los turistas, como les decía. Europa Mundo llega a lugares que no son tan turísticos. Kurashiki. Kurashiki es un pueblecito chiquitito con muchos canales de agua, donde a lo largo de estos canales se encuentran almacenes donde se guardaba el arroz antes de ser pues llevados hasta Tokio o Osaka, donde eran vendidos. Y antes de llegar a Hiroshima, vamos a conocer otro de los templos más hermosos de Japón, que es el templo de Usukushima. Este templo está en una isla. De hecho, la isla se llama Miyajima, que significa isla del templo. Y fíjense, hasta hace pues apenas unos 300 años, la isla era sagrada. Solamente el emperador y el sacerdote del templo podían entrar en esta isla. Hoy en día en la isla viven 1.800 personas. El templo de Usukushima es todo de madera y está encima del agua. La puerta principal, que es el tori, que vemos ahí al fondo, el tori, ¿verdad? El tori era la puerta que separa la parte humana de lo sagrado. Entonces, después de esa puerta nadie podía pasar. Por eso, como les digo, se llegaba en barco hasta aquí, se llegaba en barco, y una vez que pasamos esa puerta estamos entrando en territorio sagrado, ¿sí? Y bueno, nosotros vamos a llegar en barco, 20 minutitos de barco, y luego vamos a recorrer este templo, como les digo, construido encima del agua, era como un muelle. Y además nosotros visitamos Isukushima, lo visitamos en sábado, y da la oportunidad de poder ver generalmente una boda al estilo shintoísta, porque allí, como les decía, esas 2 religiones, el budismo y el shintoísmo. Cuando hablamos de santuario es shintoísmo, cuando hablamos de templo es budismo, ¿sí? Pero como les digo, en Japón estas 2 religiones están tan unidas, se entrelazan tanto que es muy difícil separar cuándo es budismo y cuándo es sintoísmo. Y bueno, pues como les digo, vamos en sábado, ahí frecuentemente hay bodas y vamos a poder ver, pues como vemos aquí en esta foto, muchas veces estas bodas que se dan dentro del santuario de Isukushima, porque es un santuario muy querido por los japoneses para casarse. Fíjense en la imagen de la novia, lleva un gorro blanco. Este gorro se llama Sunokakushimi, ¿sí? Sunokakushimi, y literalmente significa ocultar
los cuernos. Es una simbología de la mujer para simbología de la lealtad hacia el marido, ¿sí? Y también del respeto y la sumisión de la mujer. En la sociedad japonesa la mujer es verdad que es bastante sumisa. Y si fijamos en el marido, llevan unas faldas y en el estómago llevan como un almohadón, está abultado, porque eso simbolizaba la riqueza. La riqueza. Aquí tenemos tiempo libre para comer, para pasear por sus calles y luego nos vamos a ir hacia el lugar donde vamos a dormir, que es la ciudad de Hiroshima. Bueno, en esta ciudad llegamos como a media tarde, a Hiroshima. Es una ciudad quizá no tan espectacular monumentalmente, pero sí importante, pues lamentablemente por uno de los sucesos más trágicos que ha habido en la historia, que ha sido pues la bomba atómica de Hiroshima, que estalló el 6 de agosto de 1945, ¿verdad? Y lo que vamos a ver si pasa la imagen, ¿verdad? En lo que vamos a ver en Hiroshima, pues es el Parque de la Paz. En el Parque de la Paz tenemos el cenotafio, que vemos ahí ese arco de hormigón. En el interior están escritas los nombres de todas las víctimas de la bomba atómica de Hiroshima. Vamos a hacer un recorrido por el Parque de la Paz. Detrás de este arco de hormigón se encuentra la llama de la paz, una llama que está encendida continuamente y que se dice que solamente se apagará cuando se acaben las armas nucleares. Lamentablemente parece que eso, ¿verdad?, pues se va a posponer muchísimo tiempo, para cuando dejaran de existir las armas nucleares en el mundo. Y luego uno de los lugares más fotografiados de este parque es lo que vemos ahí, el edificio, que se llama la cúpula de la bomba atómica. La bomba atómica estalló a 600 metros por encima de este edificio, y fue uno de los pocos edificios que sobrevivieron en pie, porque 2 kilómetros a la redonda, vemos las fotos de abajo, 2 kilómetros a la redonda, toda la ciudad desapareció del mapa, no quedó ningún edificio en pie. Entonces, curiosamente, ese edificio sobrevivió, ¿no? Y bueno, es como, digamos, el símbolo de lo que ocurrió este 6 de agosto de 1945. Aquí en Hiroshima también visitamos el Museo de la Paz, el Museo Conmemorativo de la Paz, donde vemos fotografías, donde vemos objetos que se encontraron y que se recuperaron después de esta bomba atómica. Desde Hiroshima, para aquellas personas que tengan menos tiempo para viajar, ¿verdad? Desde Hiroshima, algunos podrían volver a Tokio en tren bala, en el tren de alta velocidad de Japón. Es otro experimento, ¿no? Y desde Hiroshima hasta Tokio son 4 horas, y se puede pues volver hasta Tokio en este tren bala. O sea, hay un circuito de Europa Mundo que llega hasta Hiroshima, como les he ido contando, y desde aquí los pasajeros regresan en tren de vuelta a Tokio. Pero para aquellos que quieran seguir conociendo un poquito más, ¿verdad?, pues nos vamos a ir a conocer un poquito más de Japón. Como les decía, Japón pues es un país que tiene muchísima cultura, es un país con muchísimo paisaje, y les decía que Japón es un archipiélago de casi 7.000 islas. Nosotros desde Hiroshima vamos a continuar hasta la isla de Shikoku, que es la 4ª isla más chiquitita de las 4 islas principales que veíamos al principio en el mapa. Esas 4 islas representan el 95% de la superficie de Japón, pero son 4 principales que representan el 95% de la superficie y el resto son islas chiquititas. Muchas de ellas ni siquiera están habitadas. Y nosotros lo que vamos a hacer es tomar un barco desde Hiroshima, como vemos ahí, es un ferry donde entramos con el autobús, es un paseo de 2 horas y media, y vamos recorriendo el mar Seto, o mar interior, que comunica Hiroshima con la isla de Shikoku para llegar hasta la ciudad de Masuyama. Ahí vamos a ver lo que realmente es este archipiélago. Ahí es donde realmente vamos a poder experimentar cómo son estas islas. Dentro del mar Seto, del mar interior, hay unas 3.000 islas,
pero solamente unas 700 están habitadas. Llegamos a Masuyama, que es la ciudad principal de Shikoku, de la isla de Shikoku, y llegamos y lo primero que tenemos es el almuerzo. Recuerden que este paseo en barco pues ha durado un tiempito, ¿verdad? Hemos salido de Hiroshima, así que tenemos nuestra comida tradicional. Como les digo, siempre con Europa Mundo vamos a experimentar gastronomía japonesa, los platitos típicos, con la recomendación del guía para que sepamos qué estamos comiendo. Y después del almuerzo vamos a subir al castillo de Masuyama, otro de los castillos que vamos a ver. Vamos a visitar los jardines dentro del castillo. Subimos en un funicular, tenemos un tiempo para conocer sus jardines, el exterior. Ven cómo los castillos están construidos primero en unos muros de piedra, como 6-7 metros de muros de piedra, y luego, como les digo, todo de madera. Los jardines de Masuyama son excepcionales, todos los jardines de los castillos están recubiertos de cerezos. Y luego vamos a bajar del castillo en unas sillas, ahí lo ven en la imagen. En esas sillas, como un telesilla, pero individual, lo ven ahí, y vamos a bajar del castillo así en esas telesillas para volver a montar en el autobús y dirigirnos a otro de los principales monumentos de la ciudad, que es el templo de Ishitiye. En la isla de Shikoku, en esta isla, hay un camino de peregrinaje, que es el camino de Shikoku, que son 1.400 kilómetros de camino, y bueno, pues hay unos 88 templos, y aquí en Masuyama pues se encuentra ese templo de Ishitiye que vamos a conocer y que es el número 51 de los 88 templos que recorren el camino de Shikoku. Dentro de este templo es curioso, es muy curioso, hay como una cueva que están viendo en la foto, ¿verdad? En la imagen, una cueva que representa como un poco el camino hacia la iluminación. Hacia la iluminación. Y bueno, es muy curioso el santuario, este templo santuario. Como les digo, templo budista, santuario sintoísta, pero a veces muy difícil de saber cuál es uno, cuál es otro, porque está todo mezclado. Después, Masuyama es conocido por un onsen, el Dogo Onsen. El onsen son los baños termales, como les decía. Y tenemos la entrada también incluida a estos baños termales. Es el baño termal más antiguo que hay en Japón, data del siglo XIX, y donde el propio emperador tiene su baño particular, privado. Así que nos podemos dar un baño en el baño onsen y luego ir a caminar las calles llenas de tiendas, ver el reloj de Masuyama, un reloj que representa, pues Masuyama es conocido, como les digo, por su baño termal. Entonces, en este reloj, a la hora en punto, pues salen los muñequitos que hacen como un juego para poder ver pues esos baños termales. Después de Masuyama, al día siguiente, dormimos en Masuyama, ¿verdad? Tenemos la noche para poder caminar un poquito por el centro de la ciudad y al día siguiente nos vamos hacia Kobe. Vamos a recorrer la isla de Shikoku, esa isla chiquitita, para volver a entrar en la isla grande, la isla de Honshu, y vamos a llegar a Kobe. Lo primero que hacemos una parada es en Kotoira. Kotoira es donde se encuentra otro de los templos sintoístas de este camino de peregrinaje. Como les digo, son 88 y nosotros vamos a visitar el de Masuyama y este de aquí que se llama Kopira-san, el templo de Kopira-san. Es muy curioso, se encuentra en una montaña a un poquito más de 500 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Y qué es lo curioso? Pues que, señores, es un santuario sintoísta que está dedicado al dios de los marineros y curiosamente está en la cima de una montaña y para llegar hasta allí pues hay que subir nada más y nada menos que 1.300 escalones. El que no lo sube, abajo hay un camino precioso para recorrer con muchísimas tiendecitas, pero yo siempre animo a que lo suban y les puedo asegurar que el 80% de los pasajeros que vienen lo suben y no importa la edad, porque lo van haciendo despacito, tranquilamente, porque hay muchas tiendecitas en el camino y al final consiguen llegar a la iluminación, que es a la cima de ese santuario sintoísta que es el Kopira-san. Y desde este santuario continuamos nuestro camino hasta Takamatsu, donde vamos a ver otro de los 3 jardines más bonitos de Japón, que es el jardín de Risurin. Y vamos a tener un tiempo para caminar por este precioso paisaje, esos puentecitos. Los jardines
japoneses son, la verdad, que son una maravilla, ¿eh? Una invitación al retiro, a lo espiritual, al descanso, a la relajación, a la inspiración, ¿eh? Después cruzaremos este puente, el puente de Naruto. Antes de cruzarle con el autobús, vamos a parar y lo vamos a recorrer a pie, ¿eh? Subimos ahí arriba la estructura y caminamos un poquito por ahí arriba, que hay como una pasarela, con unas vistas a esta zona del mar, que es donde se junta el mar interior, que le cruzamos en barco la primera vez, ¿verdad?, con el océano Pacífico. Y al juntarse, pues hay unas corrientes de agua que forman lo que son esos circulares, ¿verdad?, en el agua, y a veces es muy espectacular, depende de cómo esté el mar, de cómo esté el tiempo, pero a veces la verdad que merece la pena y paramos, tenemos la entrada incluida, paramos ahí para poder ver dónde se junta el mar interior con el mar del Pacífico. Y dormimos en Kobe. Kobe es una ciudad moderna y nosotros dormimos aquí, donde están viendo la imagen, ahí dormimos nosotros. Ese edificio alto que se ve ahí al fondo, ese es nuestro hotel. Dormimos ahí, ese es nuestro hotel. Y esa es la torre de Kobe. Dormimos ahí y al día siguiente, pues antes de salir de Kobe y continuar nuestro camino, vamos también a conocer un poquito de esta ciudad. Es una ciudad moderna porque esta ciudad fue un puerto importante, muy importante en Japón, sigue siendo uno de los puertos principales del país y durante la Segunda Guerra Mundial fue completamente destruida porque pues era puerto comercial importante. Además también sufrió un terremoto en 1993 y esto también hizo que la ciudad se destruyera. Tendremos el desayuno en el hotel, como veíamos antes en ese hotel que veíamos, y luego vamos a ir al museo del terremoto, museo donde vamos a ver cómo sufrió la ciudad de Kobe en 1993. Recuerden que Japón se encuentra entre dos placas sísmicas, entre la placa de Asia y la placa del Océano Pacífico. Entonces, es verdad que es un lugar de bastante sismo, ¿eh? Y bueno, pues todas las casas y hoteles están preparados y ahí en ese museo nos explican un poquito cómo fue ese momento donde 5.000 personas perdieron la vida y más de 600.000 edificios fueron afectados por el temblor de 1993. Continuamos nuestro camino, paramos en ruta para almorzar, volvemos a pasar de camino por Osaka, pero nuestro destino final, para mí personalmente, es uno de los lugares más maravillosos de Japón. De verdad se lo digo, para mí vamos a llegar al Monte Koya. El Monte Koya es el centro del budismo Shingon o budismo esotérico o tántrico. Aquí vamos a hacer primero un paseo por el cementerio de Okonoin, el cementerio más grande de Japón que tiene aproximadamente unas 200.000 tumbas. Muchas de ellas son tumbas con cientos de años. Algunas de los samuráis o shogunes más importantes se han enterrado aquí, en este cementerio. Como les digo, es el más grande de Japón. ¿Sí? Hay tumbas súper antiguas. ¿Y por qué? Porque aquí se encuentra el mausoleo de Kobo Daishi. Esos monjes que ven ahí en la pantalla son los monjes que visitan el mausoleo 2 veces al día y le llevan comida a Kobo Daishi. Le llevan, en verano le llevan ventiladores, en invierno le llevan ropa de abrigo, 2 veces comidas al día, ¿sí? ¿Y quién es Kobo Daishi? Kobo Daishi fue el fundador en el año 807 del budismo Shingon. Budismo Shingon o conocido como budismo tántrico o esotérico. Este budismo es una de las ramas del budismo, una de las muchas que hay, ¿no? El budismo se divide en diferentes ramas y este budismo es uno de los que más fieles tiene en Japón. El budismo Shingon pues tiene unos 10 millones de seguidores y hay 4.000 templos dedicados al budismo. Dormimos nosotros en un templo de retiro, un templo precioso, donde vamos a compartir con los monjes. Esa es nuestra habitación tradicional, japonesa, estructura de bambú. Vamos a tener momentos de meditación con los monjes, como estamos viendo ahí. Cuando llegamos nos dan como una clase de meditación.
¿sí? Después vamos a tener la cena con ellos, ¿eh? Es una cena vegetariana, estamos hablando del budismo, que no comen carne, ¿verdad? Entonces tendremos la cena incluida dentro de este templo vegetariana y también vamos a desayunar, desayuno vegetariana. Es otra de las experiencias que se viven aquí en nuestros viajes por Japón. Señores, es espectacular esa noche al lado, en el medio de la paz, donde no hay nada, salir a caminar con esas pagodas iluminadas, esos faroles iluminados, ¿sí? Igual que en el Ryokan nos dejan un yukata, ese kimono de algodón, para poder caminar por ahí, o si tenemos frío, pues con nuestra ropa, pero realmente es un lugar de paz impresionante, es maravilloso. Ahí esa es la pagoda principal del Monte Koya, que se dice que es el centro de la mandala. El Monte Koya está situado en lo que es una península y esa pagoda que veíamos ahí en la imagen se dice que es el centro de la península y por tanto centro de la mandala. Es realmente, como les digo, para mí es uno de los momentos más mágicos de los viajes de Japón. Y si volvemos de nuevo a decir cena vegetariana, desayuno vegetariano con los monjes, claro, no es algo a lo que estemos acostumbrados, ¿verdad? Y a veces nos cuesta tener algo diferente a lo que tenemos comúnmente. Pero de nuevo el guía les va a orientar, les va a decir, les va a explicar que es una noche, que es una experiencia, que es un momento único y mágico, y paramos en un supermercado para aquellos que quieran pues comprarse pues unas galletitas o comprarse pues un dulce o unas patatas o cualquier cosa para que les sea más fácil el sobrevivir a este momento. Desde el Monte Koya volvemos a Kioto. Para dormir de nuevo. Aquellos que ya estuvieron en Kioto, ya hicieron la visita panorámica, ya vieron, visitamos, recuerden, el santuario Fushiminari, con los túneles rojos, ¿verdad? De esos túneles de toris, esas puertas sagradas que dividen la parte humana de la parte sagrada, que como les digo, había un camino, un túnel construido de miles y miles de toris. Esos toris eran donaciones de comerciantes a este santuario, porque el santuario de Fushiminari que veíamos anteriormente está dedicado al dios Inari, y el dios Inari es el dios de la prosperidad, de los negocios, ¿sí? El dios del arroz. El que tenía arroz tenía dinero, tenía poder. El arroz es la comida principal de Japón. Entonces los comerciantes, para poder tener mayor riqueza, ¿sí? Ellos han donado un tori, una puerta de esta sagrada, a este santuario, por eso ese camino largo de 4 kilómetros lleno de toris, de puerta sagrada. Volvemos a Kioto. El que ya hizo la visita ya conoce Kioto, ya estuvo allí, ya estuvo con el guía, hizo la visita, pero señores, Kioto en un día. Y les aseguro que los pasajeros van a agradecer de volver a Kioto, porque este día venimos del Monte Koya y tienen la tarde libre en Kioto para conocer nuevos santuarios, nuevos templos, para pasear, como tienen en la imagen, por el barrio de Gion, que como les decía, nosotros hemos tenido un traslado cuando ya estuvimos ahí en la noche, pero ¿por qué no ir por el día? ¿Por qué no intentar ir a la búsqueda de geishas y maikos que se ven? Las fotos que tienen aquí son fotos mías, se ven por las calles, hay que tenerlas siempre un respeto, no son monos, no estamos fotografiando, son personas, y es un trabajo. Les vamos a explicar la diferencia entre geisha y maiko, cuál es su, qué es lo que hacen, ¿no? Cuál es su trabajo realmente, que tenemos muchas veces la impresión de que son las prostitutas de Japón, pero nada que ver con esto, nada que ver, son realmente pues unas mujeres muy inteligentes, con un gran conocimiento, y saben que ellas son contratadas para amenizar una velada, una noche, ¿sí? Y tienen que hablar de todo, tienen que saber hablar de la época actual, tienen que saber hablar de economía, tienen que saber hablar de política, porque son las encargadas de que una velada pues esté entretenida. Tienen que saber bailar, tocar instrumentos tradicionales, realmente es muy curioso, y hablaremos de ellas para que conozcan un poquito cuál es su profesión y cómo diferenciarlas, cómo verlas, y se ven en Kioto. Y de Kioto
Para aquellos que quieran, continuamos. En este caso nos vamos ya hacia el norte para acercarnos a Tokio, pasando por la ciudad de Sumago. Sumago es un pueblecito, es precioso, es todo de madera, como están viendo en las imágenes, o como van a ver ahora en las imágenes. Sumago está en medio ya de las montañas de los Alpes. Recuerden que Japón, el 80% de Japón es montañoso, es de montañas, es todo de madera. Era una antigua estación de posadas de la ruta de Nakasendo. ¿Qué es esto? Miren, durante el periodo de los shogunes, ¿verdad?, donde estaba el emperador en Kioto, porque Kioto, recuerden, era la capital imperial y lo fue hasta 1868, pero el emperador no tenía el poder. Eran los shogunes los que tenían el poder, que eran los militares, jefe militar era el que tenía el poder. Y el emperador estaba ahí, pero era un títere, ¿sí? ¿Y qué hizo? El emperador Tokugawa Ieyasu puso el lugar de poder, el centro económico de poder, lo puso en Tokio, ¿sí? Pero claro, el emperador seguía en Kioto. Entonces lo que él hizo fue crear diferentes rutas que unían Kioto con Tokio. Y en esas rutas estaba la ciudad de Sumago y era una ruta de posadas, de descanso, para continuar viaje para llegar hasta Tokio. Saben que el shogun Tokugawa también obligó a todos los daimíos, señores feudales, a que pasaran 1 de cada 2 años en la ciudad de Tokio, para tenerles controlados, ¿sí? Para que ninguno se alzara, para que ninguno se rebelara contra el shogun. Así los tenía controlados en Tokio. Paramos en Sumago, que es precioso, no hay coches, ni líneas de teléfono. Y luego nos vamos a conocer otro de los castillos de Japón. Antes habíamos visto el de Himeji, que le llamábamos la garza blanca por su color blanco. Y en este caso vamos a ver el castillo de Matsumoto, que se le llama el cuervo por su color negro. Y al igual que en Himeji, vamos a hablar de los samuráis, de la forma que tenían de vivir, de cómo acaban los samuráis cuando Japón se abre al extranjero en 1868, cuando conoce lo que hay fuera, estaba aislado. Los shogunes habían prohibido la construcción de barcos, habían destruido los puertos para que nadie entrara y nadie saliera. Por eso que Japón es un país donde las culturas están tan arraigadas, donde las tradiciones son tan milenarias, ¿sí? Porque nadie podía entrar y salir hasta el 1868, ¿sí? Y bueno, pues aquí vamos a hablar cómo cuando se abre Japón empiezan a desaparecer los samuráis. Y los samuráis, señores, era la nobleza, y empiezan a desaparecer porque ya no son interesantes, porque ya se abren a un nuevo modelo de vida que es el capitalismo. Pararemos en Matsumoto para que podamos conocer otro castillo que es muy interesante y luego nos vamos a ir hacia los Alpes y vamos a ir a dormir hacia Ikao. Desde Matsumoto, como les digo, pues desayunamos en el hotel como siempre. Les decía, los hoteles son siempre 4 estrellas, con desayuno incluido, todos ellos con desayuno incluido, buffet. Recuerden que cuando dormimos en un ryokan o cuando dormimos en el templo, como en el monte Koya, el desayuno es diferente, son desayunos tradicionales. Y aquí nosotros, después de dormir aquí, nos vamos a ir a ver otro de los templos que hay, uno de los templos más antiguos que hay en Japón, Sensoji. Y vamos a participar en un ritual, en el ritual de Omikuji, donde nos van a dar unas tablitas de madera, vamos a escribir nuestro deseo, vamos a estar con un monje, va a rezar un sutra, uno de los cantos del budismo, y luego todas esas tablitas de madera donde hemos escrito nuestros deseos se van a quemar. Se van a quemar porque así dicen que nuestros deseos suben al cielo y se hacen realidad. Y después de visitar este templo, nos vamos a ir por un paisaje espectacular de montaña, pararemos a comer en ruta, que tenemos la comida incluida, nos vamos a ir al Parque de los Monos, vamos a ir a los Alpes japoneses, ¿sí? Donde viven los macacos de cara roja o los monos japoneses. Nosotros cuando llegamos en autobús, bajamos del autobús y comenzamos a caminar
Es un paseíto de 20 minutos, no es difícil de hacer, es un paseo hermoso, con mucha naturaleza, a través de árboles, para llegar a la parte donde se encuentran esos monos, esos macacos, que son los primates, a excepción del hombre, los primates que viven más alto en el mundo, que viven en la altura. Y esta que estamos viendo ahora en invierno está nevado, hay nieve, y ahí lo vemos, ahora lo vamos a ver en otras imágenes, y los monos pueden sobrevivir al frío de la nieve gracias a las aguas termales que caen por la montaña. Y entonces, pues bueno, vamos a poder ver estos monos. Paramos a comer en ruta, como les decía, en medio de las montañas, comida tradicional japonesa. Como ustedes ven en las imágenes, son siempre muchos platitos y pequeñitas comidas, ¿no? Por eso los palillos, para coger cosas pequeñitas. Y bueno, como les decía, es una comida muy, muy rica, muy saludable, que les va a gustar. Y luego nos vamos a Kusatsu. Es una ciudad de aguas termales, es una de las principales ciudades de aguas termales de Japón. En Japón hay numerosos centros de aguas termales. Nosotros en Kusatsu, en el centro de la ciudad, están las aguas termales. Podremos meter los pies para probar estas aguas termales, pero sobre todo lo que vamos a hacer aquí es que vamos a asistir a un ritual también, el ritual del enfriamiento del agua. Aquí en Kusatsu, es el ritual de Yomomi. Yomomi, que ahora lo vamos a ver en las imágenes, es unas mujeres que van cantando una canción folclórica y con unas tablas de madera van moviendo el agua para que así se vaya enfriando. Se queda ahí vemos la imagen, ¿no? Con esas tablas de madera, pues van moviendo el agua para que se quede, se vaya enfriando. Y llegamos a Ekano, donde vamos a dormir. Y dormimos en un ryokan. Fíjense, de nuevo vamos a experimentar esos hoteles tradicionales japoneses, donde nos espera nuestro yukata, kimono de algodón en nuestra habitación, porque estos hoteles la gente va en kimono, porque son hoteles donde tienen esos onsen, esas aguas termales, y donde el suelo es de tatami. Tatami es como una alfombra hecha de paja de arroz. Entonces, no podemos pisar con nuestros zapatos el tatami, esas alfombras de paja de arroz. Y bueno, de nuevo, pues nos vamos a sentir una noche más que estamos realmente en Japón. Como les digo, son experiencias. Vamos a poder ir al onsen japonés. El onsen, los baños termales, es un ritual. Los japoneses hacen de todo un ritual, de todo. Primero hay que lavarse bien, 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 bien antes de entrar en el agua. Luego entramos en el agua y generalmente nos colocamos la toalla chiquitita en la cabeza para evitar mareos porque el agua está caliente. Y ahí nos relajamos unos minutos hasta continuar nuestro camino. Seguimos ya nuestro último día en Japón y nos vamos de nuevo para Tokio, después de haber dormido en este ryokan, en este hotel tradicional japonés. Nos vamos para Tokio, pero vamos a visitar lo que para mí es el santuario más bonito de Japón. Y llegado a este momento, mucha gente dice, uff, otro santuario, otro templo más. Les aseguro que cuando uno entra en Nikko, se queda maravillado. Es ornamentación por todo lo lado, es decoración por todos los sitios, ¿sí? ¿Y por qué este templo es tan hermoso, tan especial? Porque miren, fue construido como el mausoleo de Tokugawa Ieyasu. Ya sé que los nombres son difíciles de recordar, pero Tokugawa Ieyasu, de nuevo, fue el primer gran shogun. Este shogun que trasladó, como les digo, el poder a la ciudad de Tokio, que no se llamaba Tokio antiguamente, sino se llamaba Edo. Y su nieto construyó este mausoleo para él. Cuando él murió, 2 años más tarde, se construyó este mausoleo en medio de un paisaje precioso, lleno de cedros, de árboles de 50 metros de altura, ¿sí? Y el nieto de Tokugawa quería que quedara bien patente la riqueza que había tenido esta familia y que iba a tener esta familia. Los Tokugawa fue la familia que estuvieron en el poder de shogun, jefe militar, eso era un shogun, desde el 1603 hasta el 1868, que es cuando el emperador vuelve a recuperar el poder.
Entonces, fue una familia muy, muy importante. Es un santuario con muchísima decoración, todo de madera, recubierto de esculturas, recubierto de pan de oro, bueno, en un lugar impresionante, con sus diferentes... Hay más de 100 templos, como estamos viendo, ¿verdad? Y todo así, todo con esa decoración, con esa ornamentación. Y una de las imágenes más bonitas de este santuario de Nikko son los tres monos, los tres sabios, los monos sabios, que representan los principios del budismo. Representan los tres principios del budismo. El no oír el mal, no hablar el mal, y no ver el mal. Es decir, si uno no quiere escuchar algo que están diciendo mal, ¿verdad? Se tapa y no lo escucha. Si uno no quiere hacer el mal, no debe hablar mal de nadie. Y si alguien no quiere ver algo, mejor taparse los ojos para no verlo. El principio del budismo, el budismo que, como digo, pues no es solamente una religión, sino es una filosofía de vida que aplican en Japón, la forma que tienen para vivir en los negocios también, la forma de comportarse, como decíamos antes con Luca, la manera que tienen de ayudar al prójimo, de ser tan serviciales, ¿no? Es algo que es característico gracias, digamos, que un poco a esta religión del budismo. Todo aquello que hagas mal se te va a volver en contra a ti en el karma, cuando vuelvas a resucitar, ¿no? Ellos creen en la resurrección. Por eso hacer el bien para que cuando vuelvas a la vida seas una persona siempre mejor, ¿no? Para que no se te devuelvan todo aquello que hiciste mal en tu vida pasada. Y dentro de Nikko hacemos un paseo por el bosque con estas esculturas, que ya las vimos el primer día en Tokio, los Jishos de nuevo, los guardianes de los niños malnacidos o muertos de chiquititos, y los guardianes de los turistas, de los viajeros. Y es nuestro último día antes de llegar a Tokio. El primer día, cuando estuvimos en la visita de Tokio, los fuimos a ver, pedimos por nuestro viaje, para que nuestro viaje fuera lo más placentero posible, que fuera de lo mejor posible, y aquí los vamos a dar las gracias si el viaje ha ido bien en Nikko, ¿no? Es un camino muy bonito también, con mucha vegetación, con mucha naturaleza. Ahí les vemos con sus gorritos rojos, sus aperos rojos, que como les digo son regalos de los japoneses, para protegerles del frío, de la lluvia, se lo cambian. ¿Por qué rojo? ¿Han visto que los santuarios eran rojos? ¿Se acuerdan de ese santuario en el medio del agua de Fukushima? Porque del santuario de Fushiminari, este santuario que estaba en Kioto, del túnel de toris, de puertas, porque el rojo se simboliza protección. El rojo dice que espanta a los malos espíritus. Por eso los Jishos llevan esos gorritos rojos, o por eso los santuarios muchas veces son rojo. Y para terminar, simplemente decirles, los guías que acompañan a sus turistas, ¿sí? Pues son guías que o han tenido una relación muy profunda con Japón, es en mi caso, o mis compañeros que los tienen ahí en la foto, algunos de ellos viven allí, están casados con japonés o con japonesa, entonces conocen perfectamente la cultura de Japón. Y como les digo, pues bueno, nosotras ahí que tenemos a Patricia, Erika o yo, pues que hemos tenido, pues que hemos estudiado un poco de japonés, que nos ha gustado siempre mucho la cultura japonesa. Entonces somos los que acompañamos a sus viajeros. Y déjenme un poquito ser ahora poco modesta, ¿no? Pero decirles que es una muy buena combinación, porque no solamente entendemos la cultura de los japoneses, de cómo viven, de cómo es su religión, de cómo se comportan, muchas veces cosas muy extrañas que hablaremos en el camino, sino además somos latinos. Todos los días son latinos y entendemos también la cultura de nuestros pasajeros, ¿sí? Un japonés lo tiene más complicado a la hora de entender a este ritmo, esa salsa, esa alegría latina que tienen nuestros pasajeros, el querer tocar, abrazar, ¿sí? Eso para un japonés no es posible, hay que mantener una distancia, no se puede tocar, no hay saludos ni con la mano, el saludo siempre es con una inclinación de cabeza. Entonces, pues decimos que sabemos transmitir la cultura de Japón, pero al mismo tiempo entendemos la cultura de los latinos, la cultura de nuestros pasajeros, y de esta manera somos, digamos, como el puente entre una cultura latina y una cultura oriental como es la japonesa.